Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ruth, el capítulo 2, el libro de Ruth, el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Ruth, el capítulo 2, inmediatamente después del libro de Josué y de Jueces, viene Ruth antes de Primera de Samuel. Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 13, puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo el segundo, así nos vamos alternando hasta el verso 13. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. ¿Todos? Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Todos? Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿Todos? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. ¿Todos? Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Todos. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Todos? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y todos en el 13, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Yo predico en muchas conferencias, como ustedes saben, y predico diferentes conferencias. Me refiero que algunas son de familia, algunas son de ganar almas, algunas son de avivamiento. Las conferencias favoritas mías son como la que voy a estar predicando este jueves, conferencias de misiones o conferencias misioneras. Este mensaje es tal vez el favorito mío de todos los mensajes que yo predico en conferencias misioneras. Se titula El gozo de la generosidad. Y yo quiero comenzar estableciendo un principio. El mensaje en realidad no tiene punto 1, 2 y 3. Es solamente este punto a través del mensaje entero. Este es el principio. Lo vamos a poner en la pantalla. La generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. Vuelvo y lo digo, la generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres,
sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. Padre, bendice el mensaje. Permite, oh Dios, que este principio que se encuentra en la Biblia pueda ser injertado, penetrado, literalmente, Señor, grabado en nuestros corazones. Que salgamos de aquí recordando que la generosidad no está basada en cuánto dinero tengo, no está basada en cuán rico o pobre soy. La generosidad está basada en mi deseo de dar por lo mucho que Dios me ha dado a mí. Te pido que nos des una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir tu palabra por medio de este mensaje. Escóndeme detrás de tu cruz, por favor, límpiame con tu divina y santa sangre y cúbreme con tu manto de gracia. Y seas tú el que me uses, seas tú el que hables y seas tú el que reciba la honra y la gloria. Yo te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. La historia que voy a relatar te va a entristecer al principio, pero al final te va a contentar. Esta historia fue publicada por un hombre llamado Eddie Ogden en una revista. Y la historia trata con una mamá y 3 hijas. Esta es la historia. Nunca olvidaré el domingo de Pascua del 1946. Yo tenía 14 años, mi hermanita menor Ozzy tenía 12 y mi hermana mayor Darlene tenía 16. Nosotras vivíamos con nuestra mamá. Nuestro padre había fallecido 5 años atrás, dejando a mamá viuda con 7 hijos y sin dinero. Nosotras sabíamos lo que era vivir sin varias cosas. Para este tiempo, nuestros hermanos vivían fuera de casa y nuestra hermana mayor se había casado. Solo estábamos nosotras 3 con mamá. Un mes antes del domingo de resurrección, nuestro pastor anunció que estarían recogiendo una ofrenda especial para ayudar a una familia pobre y en necesidad. Él les pidió a todos que hicieran un sacrificio y dieran una ofrenda. Cuando nosotras llegamos a casa, hablamos de cómo podíamos ayudar. Decidimos que íbamos a comprar 50 libras o unos 25 kilos de papas y viviríamos de eso por un mes. Esto nos permitiría ahorrar $20 de nuestro dinero para la comida y darlo en la ofrenda. Pensamos que si apagábamos las luces de la casa lo más posible y no escuchábamos la radio, que ahorraríamos en la cuenta eléctrica de ese mes. Darlene buscó trabajo limpiando casa y mi hermana y yo buscamos cuidar niños para ganarnos un poco de dinero. Todos los días contábamos el dinero que habíamos ganado y por las noches hablábamos de cómo esa familia pobre iba a recibir una tremenda ofrenda para ellos. En la iglesia éramos como 80 personas y contando lo que nosotras teníamos, asumimos que la ofrenda iba a ser 20 veces más grande
cuando se contara todo lo que toda la iglesia iba a dar. Después de todo, el pastor nos recordaba a todos cada semana de la ofrenda especial de sacrificio que íbamos a recoger el día de resurrección para una familia pobre. El día antes de la ofrenda, fuimos a la tienda y le pedimos al gerente que nos cambiara el dinero en billetes grandes. Y nos dio, por todo lo que teníamos, 3 billetes nuevos de 20 y uno de 10. $70 en total. Esa noche estábamos bien entusiasmadas y no podíamos esperar al otro día para ir a la iglesia. No nos importaba que no íbamos a tener ropa nueva para ir a la iglesia en el día de Pascua. Lo que nos importaba era que teníamos $70 para dar una ofrenda de sacrificio a esta familia pobre. Nunca en nuestra vida habíamos tenido tanto dinero. Pero recuerda el principio. La generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. El domingo en la mañana estaba lloviendo, pero eso no parecía importarnos. La iglesia estaba a 1 milla de lejos, pero mojándonos, así nos fuimos. Nos sentamos en la segunda fila del auditorio y nosotras teníamos cada una un billete de 20 y mamá tenía el de 10. Cuando el plato de la ofrenda fue pasado por nuestra fila, cada una de nosotras dimos nuestra ofrenda. Camino a casa nos fuimos cantando y mamá nos tenía una sorpresa. Ella había comprado una docena de huevos y ese día comimos huevos con papas. Estábamos contentísimas y nos sentimos bien bendecidas. Esa tarde el pastor llegó a nuestra casa, tocó la puerta. Mamá fue a la puerta y habló con el pastor. Y el pastor le dio un sobre y se fue. Le preguntamos a mamá qué había en el sobre, pero ella no dijo una palabra. Ella abrió el sobre y sacó el dinero. Habían 3 billetes de 20, uno de 10 y 17 billetes de 1. Mamá puso el dinero dentro del sobre. No dijimos una palabra. Solo nos quedamos mirando al piso. De momento nos sentimos que fuimos de sentirnos como millonarias a sentirnos como basura. Porque hasta ese día nosotras no sabíamos que éramos pobres. El pastor trajo el dinero a la familia pobre. Y ahora me pregunto si todos en la iglesia sabían que éramos pobres. Yo estaba en el grado 9 y me pregunto si los estudiantes sabían que éramos pobres. Yo no quería ir a la escuela. Yo miré mi ropa y por primera vez sentí que me daba vergüenza salir con esa ropa. Toda esa semana fuimos a la escuela, pero no hablábamos mucho. Finalmente mamá nos preguntó el sábado qué queríamos hacer con el dinero. ¿Qué hace gente pobre con dinero? Nosotros no sabíamos. Nunca supimos que éramos pobres. El domingo no queríamos ir a la iglesia, pero mamá dijo que teníamos que ir.
En el camino no hablamos mucho. Mamá comenzó a cantar un corito, pero ninguna de nosotras nos unimos en el canto, así que finalmente mamá solamente cantó el corito. Recuerda, la generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. En Ruth capítulo 1 tenemos la historia de Booz y de Ruth. Esta historia tomó lugar en el tiempo de los jueces. Si usted va al primer capítulo, usted va a encontrar en el primer verso: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta historia toma lugar en un tiempo de mucha, ¿verdad? La palabra que estoy buscando, había mucha apatía, indiferencia, la gente hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo horrible en la vida de la historia del pueblo de Dios, y Dios registra esta historia para que nos demos cuenta de que donde abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Ustedes conocen la historia. Elimelech y Noemí tenían 2 hijos. Era una familia que vivían en Belén. Dios permitió que el hambre llegara a Belén. Pero el hambre no era el problema. Si el hambre hubiese sido el problema, todo el mundo se hubiera ido de Belén. Pero esta familia decidió irse a los campos de Moab. Si usted conoce de la Biblia, sabe que Moab viene de la descendencia del incesto o de la relación sexual de Lot con su hija. Y esa descendencia fue una lanza en el costado, fue un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Fueron gente impía, fueron gente que no conocieron a Dios, fueron gente que maltrataron el pueblo de Dios. Y Dios en la ley les había dicho al pueblo: no quiero que te juntes con los moabitas. Pero ellos se fueron para Moab, porque no había pan, no había trabajo, no había dinero. Hermano, mire, las decisiones más erróneas y las decisiones más incorrectas que usted haga en su vida son las decisiones que usted hace basada en dinero. El dinero nunca debe ser el factor determinante de una decisión, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Porque le ofrecen trabajo en un lugar que le paga más, no significa que es la voluntad de Dios que te vayas a ese trabajo. Porque algo suene lógico en la cabeza, luzca lógico en la mente, no significa que sea bíblico. Así que, hermanos, entendamos que no todo el tiempo la prosperidad financiera que el mundo te ofrece es lo que Dios quiere. Esta familia se fueron para Moab saliéndose de la voluntad de Dios, y comenzó la avalancha de las consecuencias de salirse de la voluntad de Dios. Encontramos que Elimelech se muere, deja a Noemí viuda. Los muchachos se casan con 2 moabitas, uno se casa con Ruth, el otro se casa con Orfa, algo que no debieron haber hecho. Y entienda, hermano, que cuando tú te sales de la voluntad de Dios, tus hijos se van a salir de la voluntad de Dios. Y entonces ellos mueren, dejando a Ruth y a Orfa viudas. Ahora tenemos 3 mujeres viudas en Moab. Noemí está totalmente amargada, amargada con Dios, amargada con la vida. Ella escucha que Belén ha vuelto a prosperar y decide regresarse a Belén.
Cuando ella decide regresarse a Belén, sus nueras deciden irse con ellas. Pero es interesante que la mujer le dice a las muchachas, no se vengan conmigo. Si tú estudias el capítulo 1, hay por lo menos 4, tal vez 5 veces donde Noemí le insiste a las muchachas que se regresen, no vengan conmigo, regresen a Moab. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué ella insistía tanto? Ellas lloraban, le decían, suegrita, queremos estar contigo, tú has sido buena con nosotros. Ella le dice, no, quédense, búsquense marido, ¿para qué se vienen conmigo? No vengan conmigo, mira la amargura que Dios me ha puesto, siempre echándole la culpa a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ella le insistía tanto a esas muchachas que regresaran? ¿Alguien aquí sabe? No Mengíbar. Eran moabitas y el pueblo de Dios no debía haberse juntado con ellas. Noemí se iba a sentir bien mal saber de que no había cumplido. Exactamente. Ella sabía que en el momento que las muchachas entraran a Belén y ellas allá se enteraran de que eran sus nueras, todo el mundo se iba a enterar de que los muchachos se casaron como moabitas. Hermano, usted sabe que la razón principal por la cual mucha gente que se sale de la voluntad de Dios y quieren regresar a la iglesia y no regresan es porque les da ¿qué? Vergüenza. Y lo más probable es que ella no quería que la gente supiera. Pero hermano, usted sabe, aunque no había WhatsApp y no había Facebook, en esos días habían chismosos. Chismosos hay donde quiera. Bueno, pues la Biblia dice que Orfa se regresó. Y fue una decisión bien mala. Porque Orfa se convirtió en la mamá de Goliat. Orfa está en el infierno. Y un día en el juicio del gran trono blanco, Noemí, detrás del trono de Dios, va a ver a su nuera ser atada y ser lanzada al lago de fuego. Pero Ruth dijo, en el verso 16 del capítulo 1, él le dijo, no me ruegues que te deje. Ella le dijo, a donde tú vayas yo voy a ir. Y de ahora en adelante tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y Ruth se convirtió. Y cuando Ruth se convierte, empieza la gracia de Dios a trabajar. Para el final del capítulo, encontramos que Noemí y Ruth se van a Belén. Llegaron allá a Belén y la gente miró y dice, ¡ah, mira! Algunos de ustedes saben lo que es eso, cuando a veces viene alguien que no ha venido por mucho tiempo y dice, ¡ah, mira quién llegó! ¿Por qué reaccionan así? Oye, mira, mira quién está aquí. Óigame, son tremendos. Enseguida los teléfonos, mira, mandándolo, mira quién está aquí. Óyeme. Instagram. Entonces, la gente empezó a decir, mira, no es Noemí. Y Noemí dijo, no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, porque Dios me ha puesto en amargura. Bueno, pues, ahora tenemos 2 mujeres viudas viviendo solas. Y una mujer en el Medio Oriente, y especialmente en aquellos días, si no tenía un marido o si no tenía un papá, una mujer sola era vista como una segunda clase, lo cual no debió haber sido, pero era vista como segunda clase. Y por lo general esa mujer, para poder solventar sus gastos o poder ser, ¿verdad? Poder darle de comer a sus hijos, o tenía que darse de esclava, lo cual era algo que Dios permitía, pero no como la esclavitud que la gente hoy día conoce, ¿verdad? En contra de los negros en África y eso, pero ellas trabajaban para la comida y el sostén, ¿verdad? Y el techo, o algunas se prostituían como Rahab,
que Rahab se convirtió en una ramera para poder a solventar sus gastos, o como Agar, que fue al desierto y se iba a dejar morir. Sienten a la niña, por favor, sienten a la niña. Gracias. O como la viuda que iba, la tsunamita, que iba a darle de comer a Elías, y ella le dijo, pues nada más tengo este poquito de aceite y este poquito de harina, y mi hijo y yo nos lo vamos a comer para dejarnos morir. Entonces Noemí y Ruth están en un dilema porque no tienen marido, no tienen papá, no hay un hombre en la casa que les cuide. Y entonces en el capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia que Noemí tenía un pariente, o sea, era pariente de Elimelec, era pariente de su marido llamado Booz. Y dice la Biblia en el capítulo 2, verso 2, que Ruth le dice a su suegra, déjame que vaya al campo. Ahora tenemos una situación donde una extranjera, porque ella era moabita, va ahora a buscar trabajo en un país extranjero. Ustedes muchos saben lo que es eso, tener que venir a un país extranjero y no tener la documentación y tener que hacer lo que tengan que hacer para poder trabajar y ganar dinero. Pues aquí está Ruth saliendo a trabajar al campo y ella le dice a la suegra, yo voy a ir a un campo y me voy a poner a la merced, me voy a poner a la misericordia del dueño de ese campo y espero hallar gracia delante de él. Suegra, tenemos que comer. Y entonces Noemí le dice, pues vete. Ella, dice la Biblia, llega al campo que era de Booz. Para Dios no hay coincidencias, amén. Cuando ella llega al campo, Booz no está, pero ella va donde el mayordomo de Booz y le ruega que le deje trabajar en el campo, en pos de los segadores. En pos de los segadores significa que cuando iban a cosechar la siega, ¿verdad? Iban a levantar el trigo, la cebada, la harina, el algodón, toda la cosecha, ¿verdad? La iban a levantar. Los segadores iban primero por el campo arrancando los matojos, ¿verdad? Arrancando los manojos. Todos los segadores iban primero. Los extranjeros, los pobres, las viudas, tenían que ir detrás, en pos. Ellos esperaban a que el campo fuera segado y entonces ellos espigaban o ellos limpiaban, recogían lo que se caía al piso. ¿Están conmigo? Entonces Ruth tenía que esperar a que los segadores segaran para entonces ella ir en pos de los segadores. En ese tiempo llega Booz, era el dueño del terreno. Cuando él llega, él saluda a sus empleados, Dios está con ustedes, y ellos le dicen, Dios le bendiga, patrón. Y de momento él mira y dice, wow. Y le dice al mayordomo, ven acá, y esa muchacha, ¿de dónde salió? Y él le dice, no, esa es la moabita, la que vino con Ruth, pero con Noemí. ¿De veras? Sí, y me ha rogado que la deje trabajar, y esa muchacha ha estado trabajando todo el día, no para. Entonces vos va donde está ella y le dice, oye chiquita, le dice, no te vayas a otro campo, quédate en el mío. Y ya yo le he dado instrucciones a que tú vas a estar con mis criadas. ¿Ve? Porque había segregación. Así como en este país hubo segregación en los años
40, 50 y 60, donde había una fuente de agua para los negros, otra fuente de agua para los blancos, habían asientos en el estadio de pelota para los negros, de hecho, los negros no podían entrar en los estadios de las grandes ligas, tenían sus propias ligas, así como había segregación, ellos tenían segregación, ellos no podían beber de las mismas jarras de agua, no podían estar juntos porque son extranjeros. Y él le dijo, yo voy a dejar que tú estés con mis criadas. Y le dijo, yo ya le he dicho a los muchachos, yo me imagino que Booz llamó a los varones y les dijo, hey, el primero de ustedes que hable con esa muchacha lo despido, ella es mía. Hermano, mira, tú no tienes que ver novelas, tú lees la Biblia, eso está mejor que las novelas esas que tú ves, que donde Juan se va con Silvia, o José se va con Jacinta, o Juan se va con José, porque hoy en día uno nunca sabe ya. Entonces él, cuando le dijo eso a ella, ella bajó su rostro y se postró en el suelo y le dijo a Booz, ¿por qué tú has hecho esto conmigo? Cuando yo soy una extranjera. Y él le dijo, yo he oído lo que tú has hecho con tu suegra. Y cómo tú dejaste a tu pueblo y a tu familia y a tu casa y te has venido a refugiarte debajo de las alas de un Dios que no conoces. Y yo quiero que tu remuneración sea recompensada. Y eso le tocó tanto el corazón a Ruth que ella le dijo, has hablado a mi corazón y me has consolado, me has dado tranquilidad. Ahora, los pobres no podían cegar, ellos nada más podían espigar. Espigar significaba que ellos iban detrás de los segadores, que cuando caían los manojos y de los matojos, caían al suelo, ellos podían recoger de eso que estaba en el campo y espigarlo, limpiarlo. Esa era la ley tocante a la cosecha, a la siega y los pobres. Pero hay que entender que eso también eso le pertenecía a Booz. Booz tenía todo el derecho de decirle a los segadores, espiguen ustedes también, no puedo darme el lujo de que gente venga y agarre eso, porque eso me costaría a mí, yo necesito todo lo que se siembra, yo no puedo darme el lujo de regalarle eso a esa gente. Por eso es que Ruth le dijo a la suegra, yo voy a ir a espigar al campo de aquel en cuyos ojos yo halle gracia, que él de su corazón me dejé espigar. Y eso fue lo que hizo Ruth, espigar. Booz estaba siendo generoso. Déjame preguntarte, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras sacrificado lo que es tuyo? ¿Aún lo que tal vez necesitas para ayudar a alguien que no tiene? Yo no estoy hablando de gente que por ahí se gastan el dinero en la cerveza, en la droga y viven como vagos, no quieren trabajar y se aparecen por la puerta de la iglesia y están tocando y dicen, mire que si yo, y a veces si tú supieras las historias que me dicen. Yo estoy hablando de gente que tiene necesidades, gente menesterosa, gente indigente, gente que no tiene para las necesidades básicas de la vida. Recuerda al principio, la generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. Booz fue generoso cuando en el verso 8 del capítulo 2, él le dijo, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, no vayas a otro campo, yo voy a pagar tu cuenta. Ella no tenía
cómo pagarle para atrás a Booz. Luego en el verso 15, I don't know if you have that one, Brother Joe, gracias. En el verso 15 dice así: luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. En otras palabras, dejen que se caiga a propósito de lo que ustedes recojan o cieguen, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Booz pudo haber dicho: mira, lo siento, pero en este campo no te puedo tener. Tienes que irte a otro. Él compró la semilla, era su terreno, eran sus empleados, él tenía la nómina, él tenía que pagarle a todos. ¿Te has preguntado, hermano, por qué es que Dios permite que un árbol de manzana dé más manzanas de lo que una familia puede comerse? ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios generoso. Dije que Dios es un Dios generoso y Él nos está enseñando a ser generosos. Booz es un ejemplo de la generosidad. Y su generosidad se demuestra en esos versos que acabo de leerte. Cuando un cristiano es generoso, el mundo no lo va a entender. El mundo no entiende este concepto. ¿Usted ha visto el programa Shark Tank? Esos millonarios que se sientan ahí, especialmente Mr. Wonderful. Mr. Wonderful tiene una sorpresa que le viene un día cuando él va a conocer al verdadero Wonderful. Porque la Biblia dice que his name is Wonderful, no el señor O'Leary. Y ese hombre te lo dice, él lo dice con un orgullo bien presumido, él bien claramente lo dice: yo vivo para el dinero, yo quiero hacer dinero, a mí cualquier negocio, no me importa tus sentimientos, no me importa por lo que has pasado, qué bueno que has comenzado un negocio, te está yendo bien, no, a mí lo que me importa es el dinero. ¿De qué le vale al hombre que gane el mundo entero y pierda su alma? Y dicho sea de paso, digo eso, pero Dios es mi testigo. Yo he orado para que el Señor le dé la oportunidad a Mr. Wonderful para que escuche el Evangelio. Pero como yo les dije esta mañana, Cristo dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. No es que es imposible, es que la gente por el dinero quita su mirada de Dios. Ellos no creen que necesitan a Dios, ellos tienen todo lo que necesitan. Pero un cristiano que es generoso, el mundo no lo entiende. De hecho, a lo mejor a alguno de ustedes le ha sucedido, el IRS, rentas internas. Cuando usted tiene que llenar sus impuestos, ¿verdad? Hacer sus impuestos. A mí me ha pasado con mi contable que yo he dado reporte de mi ingreso, he dado el reporte de cuánto di, y en la mente de ellos no entienden cómo es posible que tú viviste con eso. Pues, que tú diste todo eso para la iglesia. ¿Por qué? El mundo no entiende que demos el diezmo, y menos dar encima de eso ofrendas. Y lo que Booz estaba haciendo no hace sentido para el mundo o el cristiano mundano, el cristiano que se enoja, como hablé esta mañana. Tenga cuidado cuando usted se enoja, cuando yo predico acerca del dinero, porque te pone en una categoría con los fariseos que se enojaban con Cristo cuando Él les hablaba del dinero.
Tú piensas que puedes ser más generoso cuando tenemos más dinero. Bueno, pastor, si yo tuviera más dinero, yo sería generoso. No, no. El principio es que la generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, do we have it? Sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. Hubo gente pobre que fueron bien generosos. La Biblia registra a una mujer viuda en Lucas 21, si vas conmigo a Lucas 21, versículo 1, levantando los ojos, hablando de Cristo, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, ya ella no era pobre, ella era muy pobre, que echaba allí 2 blancas, vamos a decir que es representativo a 2 centavos, 2 pennies. Y dijo, esto fue lo que Cristo dijo, en verdad os digo, y se lo dijo a los discípulos, esta viuda pobre echó más que todos. ¿Te imaginas a esos discípulos haciendo como los mujeres que hacen así? Esos discípulos miraron uno a otro y el Señor parece que no se dio cuenta. Ella echó 2 pennies, pero los ricos echaban de lo que tenían. Y Cristo dijo, esa viuda echó más que todos. Y a lo mejor uno dijo, ¿y por qué dices eso? Y el Señor contestó, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y la mayoría de la gente que cree que es generosa no lo es, porque cuando dan de lo que les sobra. Hay gente que viene a la iglesia y si se pide una ofrenda especial para algo, se ponen a pensar cuánto tienen en la billetera y se ponen a pensar, ok, pero es que yo tengo esto para esto y esto para esto y además después del servicio vamos a ir a Whataburger y vayan a necesitar por lo menos $40 para darle de comer a mis buitres y él, no, pues no, ok, pero me sobran 5 pesos, ok, aquí está y eso es lo que dan, lo que sobra. ¿Sabe usted lo que hace con lo que sobra? Cuando usted va a un restaurante y le dan la sobra, ¿qué hace usted con la sobra? Y así es como tratamos al Señor. Un cristiano puede ser generoso si entendiera lo que la generosidad es. Generosidad bíblica es entender que todo lo que tenemos viene de un Dios generoso. Hermano, Dios ha sido generoso con usted. Él le ha dado a usted y a mí, nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, tú y yo pudiéramos haber nacido en Haití. Y estuviéramos allá descalzos, prácticamente semidesnudos, metidos en el espiritismo. Pero por la gracia de Dios el Señor nos dio la salvación y nos ha dado el privilegio de tener. En este país no hay gente pobre. Y la generosidad bíblica es entender que todo lo que tenemos vino de un Dios generoso y Él espera que eso que Él nos da lo usemos como Él quiere porque todo es de Él. Todo cristiano que en verdad es cristiano piadoso es un cristiano generoso. Porque la piedad es la característica que te asemeja a Dios, hace que tú seas como Dios. Cuando alguien dice ese cristiano es piadoso, es porque sus cualidades, su personalidad, sus características, su comportamiento le reflejan el comportamiento de Dios. La piedad es lo opuesto a la impiedad. Ser un impío es vivir alejado de Dios, no teniendo a Dios en cuenta. Eso es un impío. Y un impío no necesariamente es una persona inconversa. Hay cristianos impíos que viven, que no quieren a Dios en sus vidas. La piedad te hace como Dios porque Dios es un Dios generoso.
En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice la Biblia, a ver si sale. We don't have it. Ok, yo lo leo. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 3. Perdonen a los muchachos, están viendo el Super Bowl allá arriba. Who's winning? Ah, yeah, right. Mira, Ujieres allá arriba, mira, haciendo esto. Primera, I'm just kidding, fellas. Copiones. Primera de Timoteo 6:3 dice así la Biblia: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la ¿qué? ¿A la qué? La piedad. Verso 4 dice la Biblia: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora, versos 6 al 10 dice: pero gran ganancia, o la ganancia más grande, es la que, la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es reconocer lo que dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, escúchame bien, no es pecado ser rico. Es pecado querer ser rico, es pecado querer dinero, acumular cosas, tener el carro más nuevo, el teléfono más nuevo, querer esto, la ropa más moderna, es gastar, es estar en indulgencia, gastando de más por querer tener el que desea. Eso es el pecado. Y dice la Biblia que los que quieren enriquecer caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el verso 17 al 19, él dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Hermanos, mira, si Dios te ha dado y te ha prosperado y tienes una cuenta de banco buena, cómoda, tienes un cojín ahí, tienes una cuenta de ahorro donde tienes ahí unos cuantos miles, mira, el mejor consejo que te voy a dar es: no pongas la esperanza en eso. No te eches para atrás y pienses, nosotros estamos bien, yo me puedo quedar sin trabajo 2 años y podemos vivir. No pongas tu esperanza en las riquezas, no hagas eso. Mira, tú tienes que entender esto. Job era el hombre más millonario de aquella época y en 24 horas lo perdió todo. Tú y yo lo podemos perder todo mañana. Un accidente de carro y ahí se te va todo. Una enfermedad que el doctor te diga: tu hijo tiene esta enfermedad, en 24 horas se te va todo. No pongas la esperanza en las riquezas inciertas. Ponla en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18 dice: que hagan bien. Si Dios te ha dado, haz bien. Sé rico en buenas obras.
dadivosos. ¿Y cuál es la palabra, la última palabra del verso 18? ¿Cuál es? Generosos. Generosos. Padre, no le impidas a tus hijos aprender el gozo de la generosidad. Hay un gozo en ser generoso. Demuéstrale lo que es la generosidad, enseñándoles cómo Dios bendice cuando dan de lo que tienen. Porque la generosidad, ¿cuál es el principio? Te lo he dicho a través del mensaje. La generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. No hay nada de malo con ahorrar y ser frugal. No hay nada de malo con eso. Lo opuesto de la generosidad no es ser frugal o ahorrativo, no. Ser frugal o ahorrativo se hace con la intención de poder ser generosos y dar. Cuando tú ahorras, y está bien que ahorres para tener, para en caso de una emergencia se te rompe el carro, algo en la casa, algo médico, está bien que ahorres y tengas ahí. Pero entiende que si hay una necesidad y de momento alguien no tiene y necesita, y tú tienes esa cuenta en el banco, y el pastor menciona la necesidad. Por ejemplo, el hermano Jesús Palomo, misionero en Corea del Sur, misionero que hemos apoyado por años. En la casa, en el apartamento donde él vive, el rentero le dijo que tenía que irse y tiene hasta el martes. Allá ya es lunes. Allá es lunes, tal vez mediodía. Él tiene hasta el martes para salirse. Esto es loco. Esto no hace sentido. Yo estuve texteándome con él. No hace nada de sentido, pero es la manera en que Corea lo hace. Para ellos poder rentar un apartamento y pagar $900 al mes, ellos tienen que dar un depósito de $30,000. $30,000. Eso no hace sentido. Yo le dije al hermano Jesús, si tú vas a tener $30,000 para poder dar ese enganche, o sea, ese depósito, y él me dijo, la mobiliaria lo guarda, está seguro, ¿ok? Pero entonces, ¿por cuántos años, por cuántos meses? 24 meses. Tú multiplicas 900 por 24, hermano Julio, son $21,000. 21,000. Entonces yo le dije, pues págale los $21,000 por los 2 años, no pagas renta. Él dijo, si hago eso, tengo que dar $80,000. Hermano, eso es ridículo. Pero es la manera que ellos tienen que vivir. Él es misionero en Corea del Sur. Él mandó cartas y mandó. Y esta mañana me dijo, pastor, estamos a $2,364 para llegar a la meta. Si no, vamos a estar mi esposa Diana, mi hija Emma y Ana, mi hijita, en la calle. 2,300. Y hay personas que tienen sus 10,000, 15,000 en el banco y oyen algo así, pues ni modo, que se las arreglen. Y Dios dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a alguien en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ustedes me quieren decir a mí que nosotros vamos a dejar que los dejen en la calle? Dígame, ¿quieren que los dejen en la calle? Dígame, ¿quieren que los dejen en la calle? Bueno, alguien tiene que dar los 2,300. Son misioneros.
o se van a tener que irse de Corea del Sur. Y las almas se van al infierno. Lo opuesto a la generosidad es ser codicioso y tacaño. Y Dios no se agrada del tacaño. En Hechos 2, 43 y 44, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira el verso 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es la iglesia que tenía el poder de Dios, en la iglesia primitiva. Luego en el capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hasta ahí, porque ya se me va el tiempo. Déjame preguntarte, ¿eres generoso o eres tacaño? Yo estoy a favor de ser frugal, de ahorrar, pero con la intención de que si alguien necesita, yo saco de ahí. Gente frugal no le gusta desperdiciar, eso es un punto excelente, pero debe ser de no desperdiciar con la intención de dar. ¿Cómo fue que Booz vino a ser generoso? ¿Cómo es que un cristiano viene a ser generoso? La verdad es que ser generoso va en contra de nuestra naturaleza humana. Booz vino a ser generoso porque él sabía que Dios lo había bendecido y de todo lo que Dios le había dado, él quería dar. Vuelvo y te digo, la generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. Venimos a ser generosos cuando reconocemos que Dios es dueño de todo y que Él nos da para que compartamos con el que padece necesidad. Yo no estoy hablando de darle al vago. El vago, si no trabaja, que no coma. Pero sí estoy hablando de ayudar a esos en nuestra iglesia, esos siervos y misioneros. Y déjame decirte, hay misioneros también que yo no les doy porque son misioneros que ordeñan el ministerio. Y yo los conozco. Y a veces me miran como si yo fuese un cochinito de alcancía. Tengan cuidado, no se rían lo del cochinito. Esta semana estaba yo ahí en Sonora, ahí y vi a hermana Lucy, vi a un letrero que era un cochinito y decía Danis, que era un restaurante con el nombre mío y el cochinito ahí. Iba a tomarle fotos para mandárselas a ustedes, pero después no me miran de alcancía, y cuando me miran de alcancía yo no les hago caso. Pero hay siervos que tienen necesidades. Una de las características que esta iglesia tiene, que es conocida por esa característica, es que esta iglesia ha sido generosa. Y yo no estoy... La razón por qué estoy predicando esto es porque yo sé que podemos hacer más. Y debemos hacer más. Simplemente... Si tú dices, pastor, yo quisiera ser generoso, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo enterar de las necesidades? Habla conmigo. Todos los días yo recibo textos de gente que yo sé que pudieran usar. Hace unos días atrás un misionero me dijo, pastor, necesitamos sillas y no tenemos sillas. La gente está parada en el servicio. ¿Cuánto valen las sillas? Pues $10 cada una, pero eso es mucha plata. Y algunos de ustedes se gastan $10 en un Starbucks. Pero hay un gozo en ser generoso. Comencé con la historia de la mamá y las 3 hijas, animadas, que habían ahorrado $70 para dar una ofrenda a una familia pobre
¿Qué sabían ellas? Que ellas eran la familia pobre. Ahora escucha el final de la historia. Te dije que al principio te iba a entristecer, pero al final te va a contentar. Bueno, el próximo domingo vino un misionero de África a predicar. Y habló de la condición pobre del campo en el donde él estaba sirviendo. Él dijo que él estaba tratando de recaudar fondos para construir el templo. Y mencionó cómo $100 le ponía un techo nuevo al edificio de la iglesia. Nuestro pastor nos dijo que tratáramos entre todos dar una ofrenda de sacrificio para el techo de la iglesia. Mi mamá nos miró y por primera vez en una semana sonreímos. Mi mamá sacó el sobre de la bolsa y me lo dio a mí, y yo se lo di a mi hermana, y mi hermana a Darlene, y Darlene lo puso en el plato de la ofrenda. Recuerda que en el sobre habían 3 billetes de 20, 1 de 10 y 17 de 1. Habían $87. Cuando la ofrenda fue contada, el pastor anunció que fueron $100. El misionero estaba tan emocionado que dijo, lleno de alegría, que él no esperaba que una iglesia tan pequeña diera tanto dinero, y le dijo al pastor frente a todos: tú debes tener gente rica en esta iglesia. Y fue ahí cuando nosotras caímos en cuenta que 87 de esos $100 los pusimos nosotras. Nosotras éramos la familia rica. Lo dijo el misionero. Y desde ese día en adelante nunca más pensé que éramos pobres. ¿Por qué? Porque la generosidad no está basada en cuán rico o pobre eres, sino en tu deseo de dar, porque Dios te ha dado tanto a ti. ¿Eres generoso? Señor, gracias por la generosidad tuya para con nosotros. Tú, Señor, fuiste muy generoso en dar a tu Hijo para morir y darnos la vida eterna. Y ahora con tu Hijo tú nos das todo. Un día, Señor, estaremos en el cielo gozando de esas maravillosas calles de oro, esas mansiones que tú estás preparando. Estaremos viviendo en un lugar que ni nuestros ojos han visto, ni hemos podido ni imaginarnos en el corazón, todo porque tú fuiste generoso en dar a tu Hijo. Señor, ayúdanos a ser generosos con aquellos que necesitan, porque tú, Señor, nos has dado tanto. Danos un corazón que desee ser generoso